las bienaventuranzas, bendecidos, completamente felices. Hemos leído algunas de las versiones de esta serie. Lo que Jesús enseña con estas bienaventuranzas y el diseño que tiene Jesús con esto es de ir en contra del pensamiento convencional del mundo. Si Jesús está contrastando lo que valora el mundo, lo que el mundo dice que es felicidad, que es ser bendecido, ¿sí? La riqueza, el poder, la fama, ¿sí? Mientras el mundo se burla de los que son misericordiosos, de los que son humildes, ¿sí? De los que sufren, de los que anhelan ser sanados, ser saciados por esa relación, los que anhelan conocer a Jesús. Cuando Él se para allí enfrente de esta gente y empieza a decirles, de esta es la forma en que verdaderamente van a ser felices. Empieza todo mundo a pensar, pero eso no es lo que dice mi vecino. Eso no es lo que dice la televisión, Instagram, la sociedad en general, ¿sí? De que somos felices si tenemos, si hacemos, sí. Y Jesús lo que está haciendo es que está mostrando el camino y el pensamiento de Dios para que lo contrastemos con el pensamiento y los caminos del hombre, para que podamos diferenciar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Queremos caminar de la manera en que Dios diseñó para que camináramos? ¿O queremos caminar de la manera que el hombre diseñó para que camináramos? Entonces, cuando Él se para allí, Él está diciendo a los discípulos, vamos a ayudar a los creyentes, a las otras personas que están escuchando este mensaje, vamos a enseñarles, ¿sí? Para que comprendan que el cristianismo, que seguir a Jesús es un cambio radical, es reinterpretar la vida de una forma completamente diferente a lo que hemos venido interpretándola hasta que lo conocemos a Él. ¿Están conmigo? De una forma radical. O sea, Él no dice, bienaventurados los que más o menos a veces les da pobreza de espíritu. No, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. No los que de vez en cuando son humildes, o los que de vez en cuando hacen una cosa buena. Entonces, esta forma radical de cambiar la manera en que vemos el mundo a lo que vemos el camino de Dios, Jesús está empujándonos a entender que el verdadero éxito se logra porque captamos ese espíritu radical que está en Él. Que cada que nosotros asumimos estas posturas que Él está diciendo, estamos demostrando qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice que ahí es que verdaderamente felices vamos a ser, que así es que somos bienaventurados, que somos bendecidos. Y en el versículo 9 de Mateo 5, en la bienaventuranza, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En algunas versiones dicen, bienaventurados los que trabajan por la paz, ¿sí? Los que hacen la paz. Y estas bienaventuranzas nos han dado la oportunidad de profundizar un poco en lo que Jesús estaba diciendo, ¿sí? La teoría, para pasarla un poco a la práctica, ¿sí? Donde nos dice, esto es lo que yo quiero decir, pero ¿cómo lo ponemos en nuestra vida diaria? ¿Cómo traducimos esto al día de hoy, 2026, en Daytona Beach, Florida, Estados Unidos? Y cuando nos dice esto, me pongo a mirar un poco acerca de la palabra pacificadores. Me gusta mucho investigar acerca de las palabras que usó Jesús en ese entonces, porque el significado
es el que nos da esa profundidad. Mateo utilizó una palabra que se lee irinopía. Y es una palabra que interesantemente solo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento, solo la usan en este momento. Y cuando miramos más a fondo, la palabra irinopía, que está compuesta de paz, Irene, y pía, que es hacer, viene del derivado de la palabra shalom. ¿Alguna vez han escuchado la palabra shalom? Shalom para los hebreos, shalom es saludar, hola, adiós, pero en el Antiguo Testamento tiene una profundidad teológica tremenda, porque no solamente es hola y adiós, no solamente es paz, es serenidad, es confianza, es progreso, es éxito. Cuando alguien te dice shalom, te está deseando más que paz. Te está deseando prosperidad, te está deseando éxito. Entonces, cuando tú miras la profundidad de estas dos palabras, ¿sí? Paz y hacer, hacedores de paz, pacificadores. Jesús está hablando de una persona que no solamente tiene armonía, sino que tiene seguridad, que tiene éxito, que camina en hacer de esto su entorno, su ambiente. Que las personas que están a su alrededor no solamente lo ven que esa persona siente paz, sino que refleja paz hacia ellos. Que les ayuda a encontrar, a conocer la paz. Y Jesús nos contrasta un poco las diferencias entre la paz, ¿sí? Porque hay dos tipos de paz. En el capítulo 14 de Juan, Jesús dice: la paz que yo les doy a ustedes no es como la da el mundo, ¿sí? El mundo da una paz externa, da una paz que es circunstancial. Si las cosas están bien a tu alrededor, entonces tú tienes paz. Si tenemos dinero en el banco, entonces tenemos paz, ¿sí? Si tenemos salud, tenemos paz. Pero la paz interna no tiene que ver con las circunstancias externas. Allí mismo en ese capítulo, en ese Juan 14, al final dice: no se angustien ni se acobarden. Si esa tranquilidad espiritual, esa tranquilidad del reino que Él nos da, es donde Él quiere que nosotros nos paremos para que contrastemos. ¿Tú quieres la paz del mundo o quieres la paz del reino? Pero en primer lugar, para que empecemos a pensar en paz, tenemos que mirar de dónde arranca todo. Y es lo que veníamos diciendo, la paz interna. Porque la paz comienza desde adentro. Es una paz espiritual. Y ese es el primer punto que quiero que hagamos. Esta paz bíblica sigue un orden. Esta paz empieza primero con una pureza de corazón y luego nos impulsa a hacer paz. La palabra en Filipenses 4, versículo 7, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La semana pasada hablábamos acerca de la limpieza del corazón. ¿Se acuerdan? Que limpiamos eran las venas, ¿sí? Si hablamos de la medicina para poder que la sangre pase, que era difícil pensar cómo se limpia el corazón. Una vez tú has pasado por ese proceso, cuando tienes los retos, cuando estás pasando por dificultades, que empiezan a expandirse esas venas para que la sangre llegue al corazón, para que experimentes a Dios, como lo veíamos la semana pasada. Algo empieza a suceder en tu corazón
Y lo que empieza a suceder es que lo que estaba allí en tu corazón empieza a salir, empieza a limpiarse. Esa es la verdadera paz. Cuando cogemos esa confianza de que conocimos a Dios, de que lo experimentamos en nuestro corazón. Como dice él, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esta paz no viene sin un costo. Hablamos que teníamos que hacer un trabajo, ¿cierto? Mas cuando llegamos a los pies del Señor y lo recibimos la gracia, el perdón, la misericordia, la recibimos de gratis. ¿Se acuerdan? Pero nos toca hacer un trabajo. Esta semana estaba hablando con mi esposa, de esas charlas de almohada que llaman. Estamos acostados allí, hable y hable y hable. Y tenía algo dentro de mí. Tenía una lucha, digámoslo así. Circunstancias, personas, algunas veces levantan emociones que te ponen a pensar, bueno, ¿qué es esto, Señor? ¿Por qué siento esto? Y empecé a sacar esto de mí, ¿sí? A contarle a mi esposa que frustración. Estoy frustrado por esto. Hay algo que no me cuadra. No quiero sentirme así. Y al final de la conversación sentí que tenía que orar y pedirle al Señor que me perdonara si lo que le estaba diciendo sonaba como que estuviera juzgando o como que viniera de un lugar que no estaba bien en mi corazón. ¿A alguien le ha sucedido eso? Como que tú tienes que sacarte eso de allí. Pero sentí arrepentimiento al final. Le dije, Señor, perdóname si sueno un poco fuerte al respecto. Oramos. Y al día siguiente sucedió algo muy, muy particular. Bueno, a mí me sucede mucho cuando yo me pongo a orar con el Señor y le estoy pidiendo por algo. Él pone palabras en mi corazón. Y me puso a Lucas 6:45. Y dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque lo que abunda en el corazón habla, ¿qué? La boca. Amén. Y me confrontó. Y me puse a decirle, Señor, bueno, ¿qué es lo que me estás diciendo acá? Porque tú conoces mi corazón. Sí, porque tú sabes que lo que está en mi corazón nunca quiere ser malo. Pero más sin embargo, cuando dice lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y mientras meditaba en eso, me pone así tan patentico de decir, muchas veces la boca tiene que hablar lo que hay en el corazón porque lo vas a sacar. Para poder sacar lo malo de tu corazón, tienes que hablarlo, tienes que confesarlo. Porque para que tu corazón esté limpio, tú no puedes tener rencor, ni amargura, ni frustración. ¿Están conmigo? Y mientras pensaba en todo esto, decía, así mismo es cuando nosotros confesamos el pecado. ¿Sí? Cuando nos arrepentimos de algo que hemos hecho, de algo que no nos gusta de nosotros mismos. Que tú empiezas a sacarlo de tu pecho, de tu organismo, ¿sí? Como arrancándolo para desecharlo. Y Él viene allí y te da sanidad. Mira lo que dice en Santiago 5:6. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean
sanados. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando tú confiesas el pecado, cuando tú confiesas algo erróneo, algo maluco que está dentro de ti, no solamente ocurre algo espiritual, también sientes algo en tu cuerpo, fisiológicamente, sientes una tranquilidad, como una limpieza. ¿A alguien le sucede? Piensa cuando has comido algo y te cae mal, te da indigestión y te pasas todo el día maluco, pesado, que hasta el momento que te toca de pronto ayudarte para sacar lo que tienes, ¿sí? Para trasbucar eso que te está causando la indigestión. Y cuando tú lo haces, cuando sale eso de tu estómago, ¿cómo se siente uno? Relajado. Tu cuerpo se siente como que ya no me molesta. Ya puedo ir otra vez a jugar fútbol. Se siente uno liviano. Esa es la paz interna. Entonces, yo quiero que pensemos, ¿sí?, cómo es la práctica de lo que Jesús nos está hablando en esta bienaventuranza. ¿Cómo llegamos a esa paz interna? ¿Sí? Cuando abrimos el corazón, cuando empezamos a recibir su palabra, su amor, su convicción, y empezamos a sacar lo que estaba allí y a recibir la paz, la tranquilidad, lo que te va de allí a mover a hacer paz. Ese mover de la paz, esa confrontación que tienes es para restaurar lo que no está bien por dentro. Porque sentir indigestión es maluco. No sé si a ustedes les guste. ¿Cierto que no? Entonces, esa indigestión que tenemos algunas veces con los males, los errores, los pecados, los malos sentimientos, nos mantienen pesados y nos están confrontando para que saquemos esto de nuestro corazón. Así mismo es que viene el Señor a traer la palabra para que sintamos esa paz interna y podamos movernos a hacer paz. Sí, porque para producir la paz externa es muy difícil cuando estás en guerra por dentro. Cuando estás separado de Dios, tú no puedes sentir paz. Es muy difícil. Esos son los síntomas de que no se han limpiado tus venas, de que tu corazón está guardando algo que no debe estar allí. Si tú no has empezado a experimentar a Dios en tu corazón, yo te invito a que empieces a pensar qué es lo que hay allí guardado, que yo necesito sacar, que necesito confesar para poder recibir esa paz y esa tranquilidad. La paz que trae la limpieza de tu corazón remueve la culpa y el miedo al error, y esto se traduce en una valentía espiritual. O sea, la paz externa es una valentía espiritual. ¿Están conmigo? Me están mirando raro. El fruto revelado de la paz interna es una valentía externa. Y ya les voy a decir por qué. Esa paz externa fluye de la paz que tenemos en el corazón. ¿Están de acuerdo? Pero sabemos que esa paz, para recibirla, tenemos que llevar una confrontación. Tenemos que pasar por ese proceso, ¿sí? Porque la paz no es ausencia de conflicto. La paz no evita tensión, no silencia los problemas, no trata de mantener una apariencia, sino que la confronta. La paz verdadera es la que confronta, pero no confronta para dividir, sino que confronta para edificar. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, no, yo no hablo ni de política,
ni de religión, ni de fútbol. Esta semana estaba hablando con mi sobrino y me doy cuenta que está siguiendo los pasos del Señor, que ve el servicio en línea, que ve las prédicas, y me empieza a contar cómo en su trabajo él empieza a compartir lo que está sintiendo, ¿sí? Lo que el Señor está haciendo en su vida, la convicción que está recibiendo. Y me dice algo muy chistoso, dice, no, tío, es que a mí me pasa algo medio maluquito. Es que cuando usted está trabajando con gente y usted está siguiendo esos pasos del Señor, de Dios, Él está cambiando dentro de ti. Tú haces algo malo y ahí mismo te dicen, pero eso no es de Dios. ¿A alguien le ha pasado eso antes? Eso no es de Dios, porque la sociedad siente incomodidad con la verdad. Cuando tú no estás en la verdad, cuando tú no conoces la verdad, te vas a incomodar. Es inevitable que tú veas una persona que está cambiando, sí, que anteriormente tú veías y sabías que hacía ciertas cosas que lo que dice Dios no están bien hacer. Y empieza esa persona a hacer cosas nuevas, a ser diferente, a hablar diferente. Y empiezan a criticarlo. Vean a este. Es que yendo a Jesús. ¿Cómo le parece? Y el mes pasado andaba de fiesta con una y montando los cachos a la otra. ¿A alguien le ha sucedido eso? ¿Alguien ha escuchado a una persona hablar? Porque la verdad va a dividir. Mira, el mundo no quiere ser confrontado. Todo el mundo quiere evitar conflictos. Lo que les estoy diciendo es para que tengamos muy en cuenta lo que la paz del mundo pretende o quiere hacer. La paz del mundo dice, vamos a callar esto para no tener conflicto. Vamos a no hacer bulla porque es que, no, qué pena. ¿Cómo vamos a hablar de Jesús? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán nuestras amistades? Sí, porque están incómodos con esa verdad. Pero Jesús nos enseña que nosotros tenemos que confrontar para crear paz. ¿Alguna vez lo han escuchado? En Mateo 10, versículos 34 al 39. Y quiero ser muy preciso con esto antes de que lo leamos, porque no quiero que piensen que Jesús se contradice, porque Jesús es el príncipe de paz. Jesús vino a traer paz al mundo, pero vino a traerla con la verdad, y esa verdad el mundo no la quiere oír. Y el mundo va a buscar la forma de reflejar división cuando tú declaras esa paz. Pero mira lo que dice. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, eso sí es de todo el mundo, que no tenga conflicto con la suegra. Mentiras. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia, y el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Confrontante, ¿ah? Pero Jesús nos está contradiciendo. Él es el príncipe de paz. Pero esa verdad que Él nos da va a dividir. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares o amigos que cuando tú le hablas de Jesús, les dicen, no, a mí no me habla de religión? O el mismo hermano, el mismo papá, que se mofan de lo que tú crees.
Porque esa verdad incomoda. Porque esa verdad incomoda. Por eso dicen, no hablo de religión, ni de política, ni de fútbol. Pero son los que piensan que esa verdad intenta dividir. Lo que Jesús está diciendo acá es que si tú prefieres otra cosa aparte de Él, no va. Tu mismo hijo, tu misma esposa, tu mismo padre. Y eso nos confronta mucho a nosotros como latinos, especialmente porque somos muy familiares, somos muy comunitarios. Imagínate que tú pienses, no, es que yo voy a seguir a Cristo y me voy a poner en conflicto con mi hermano, con mi papá. Pero esa es la paz que Jesús está diciendo. Esa es la paz que cuando tú recibes la verdad, cuando tú limpias tu corazón, es imposible que tú no vayas a contar esa paz a otros. Es imposible que tú no vayas a contar esa verdad. Y esa verdad va a hacer sentir incómoda a muchas personas. A tu propio papá. Yo me acuerdo una vez, hace años ya, gracias a Dios, mi papá recibió al Señor el año pasado. Tarde, pero lo recibió. Qué señor tan terco. Pero una vez que hablamos por teléfono y yo había dejado mi carrera, me había dedicado a construir la fundación y llevaba 3 años sin salario. Cuando me habla él y estaba yo trabajando un día a las 9 de la noche y me habla y me dice, hey, ¿cómo vas, hijo? Yo bien, padre, acá trabajando, contento, que no sé qué. Y me dice, ¿y qué hubo el salario? Y yo le dije, por ahí viene. Él llega y empezó a decirme, ¿y cómo vas tú a dejar una carrera y a empezar a hacer esto? Y que no sé qué, y que lo otro. Le digo yo, papá, Dios a mí ya me regaló todo lo que yo necesitaba. Si yo no vuelvo a hacer un centavo en la vida, yo sé que Él va a proveer para mi vida. Esa era la paz que yo tenía por dentro, que yo no me importaba, pero Él no lo entendía. Y antes se mofaba, me decía, ¿cómo va a decir usted que no sé qué, que la religión y que Cristo y que esto y que lo otro? Y yo le dije, mira papá, fue tanta la gracia, el perdón, lo que me regaló, que ahora yo tengo un hijo que no tengo que preocuparme porque estuviera haciendo lo que yo hacía a su edad. Porque esa verdad trajo como consecuencia la división del pecado al camino de Dios. Esa es la división que quiere hacer Jesús. Esa es cuando tú dices que eres pacificador, que eres hacedor de paz, estás hablando de que vas a dividir el pecado de lo que es el camino de Dios. Y eso va a incomodar a muchas personas. Ahora, pongan cuidado, porque no es juzgar. No es que vamos a compartir la palabra. María, los zapatos tan feos que usted pone para la iglesia, hermano. A la iglesia no se pone. No. Estamos hablando de la verdad que Él trajo. De la verdad que si nosotros no cogemos esa cruz, ¿sí? Que si no recibimos lo que Él nos dio, que si no empezamos a sacar eso que tenemos por dentro, no vamos a tener paz. No vamos a conocer a Dios, no vamos a experimentar a Dios en nuestro corazón. Y como tal vamos a vivir una vida que simplemente se pasa existiendo. Porque a menos de que tú tengas esa paz interna y que lo conozcas, que camines con Él, tú solamente vas a existir. ¿Alguien ha pensado en eso alguna vez? Es el propósito de esta confrontación, porque es una confrontación. ¿Cuántos de ustedes se sintieron confrontados cuando empezaron a conocer la verdad del Señor? Esta confrontación lo que traía era restaurar esa relación con Dios.
porque trae un propósito redentor. Mira, Santiago 5 dice, versículos 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Muchísimos pecados. Jesús confrontaba a las personas para que salieran de su forma de vivir, de su ignorancia, de solo existir, para que se construyera una relación con Dios. Sí, como dice esta palabra, para que salieran de su extravío y se salvara de la muerte. Aunque esto no parezca paz, aunque nosotros a veces podemos pensar que confrontar con la verdad no parezca paz, es el llamado que Dios tiene para nosotros. Jesús a los fariseos los confrontaba. Ahora, de nuevo lo repito, no juzgaba, porque es que caemos en el error de juzgar. Y esa no es la intención. La intención es mostrar que la paz que tenemos por dentro nos hace actuar en paz. Si tú trabajas con una persona y te incomoda por alguna razón, su mera presencia te da dolor de estómago y tú actúas basado en lo que tienes adentro y dices que eres creyente, que sigues a Jesús, dime si hay algo allí que no cuadra. ¿Sí? Si tu esposa, si tu esposo, si tu hermano, si tu hermana hacen cosas que te llevan a actuar de cierta manera agresiva, quiere decir que hay algo allí en tu corazón que no ha sido confrontado. ¿A alguno de ustedes le sucede esto? ¿Alguien de ustedes no ha confrontado esos dolores, esas heridas? Y eso es lo que Jesús quiso hacer, que aún cuando levantaba las mesas del templo, no lo hacía por ira, sino que lo hacía por celo santo, para que se cumpliera su voluntad, para que las personas conocieran verdaderamente qué era seguirlo a Él. ¿Sí? Yo quiero que hoy reflejemos acerca de eso. Cuando nosotros decimos la verdad, cuando somos confrontados, pero sabemos que viene de un corazón limpio, sabemos que viene de un proceso, sabemos que viene de experimentar a Dios en nuestro corazón, podemos tener la tranquilidad de que esas palabras y esas acciones, así confronten, lo hacemos para edificar, lo hacemos para reconstruir la relación que esas personas están siendo llamadas a tener con nuestro Creador. Por último, el Hijo refleja la naturaleza del Padre. El Hijo refleja la naturaleza del Padre. Jesús proclama que los verdaderos hijos del reino no son agitadores, son restauradores. Cuando Él dice la paz, ¿sí? Cuando tienes paz, vas a ser llamado hijo de Dios. Él nos está llamando a ir a restaurar vidas. Nos está llamando a actuar, a caminar en fe. No solamente a escuchar y a creer y a decir, sí, ya no tengo nada por dentro. Pero en el trabajo mantenemos con mala cara.
A la mamá la regañamos cada rato. No, es que yo les digo la verdad, porque es que yo soy igual de humano que ustedes. Pero se lo digo es porque quiero que piensen en todas estas cosas que el Señor nos está hablando para que pongamos en práctica, ¿sí? Que la paz se refleja cuando vamos y la hacemos. Mateo 28, versículos 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Es la gran comisión. Jesús nos está llamando a que vayamos a enseñar, a que vayamos a compartir la paz, a que vayamos a ser discípulos de todas las naciones. Entonces, cuando Él dice, los pacificadores serán llamados hijos de Dios, estamos reflejando, como hijos de Dios, reflejamos la identidad del Padre. Todos los que son padres y madres acá, yo creo que pueden decir qué tanto se parecen nuestros hijos a nosotros. ¿Sí? Cuando Jesús nos enseña esto, está diciendo, yo les estoy enseñando lo que papá me enseñó. Ahora vayan ustedes y hagan la paz. Vayan y enseñen qué es esa paz que están recibiendo. Y hagan discípulos de todas las naciones. Porque no somos solamente creyentes. Todos los que estamos acá recibiendo esta palabra, esta sabiduría de Dios, estamos recibiendo instrucciones para que vamos a aplicar lo que recibimos. Porque nada nos ganamos si sentimos paz y no se la enseñamos a nadie. Entonces hoy yo los quiero invitar a reflejar es nuestra forma de ser. ¿Somos conflictivos o somos tranquilos? ¿Qué tenemos por dentro? ¿Qué hay en nuestros corazones que tengamos que sacar, confesar, entregar para poder limpiar? Y si estamos reflejando el carácter de Dios en nuestra vida diaria. Las personas que están a tu alrededor saben que eres cristiano. Y no porque se lo digas, porque cualquiera puede decir, y ahí vienen como le dicen a mi sobrino, eso no es de Dios. Pero están viendo las personas que están a tu alrededor, cómo tú te comportas. ¿Cómo le hablas a las otras personas? ¿Cómo recibes los retos? ¿Sí? ¿Cómo navegas las circunstancias de la vida cuando son difíciles? ¿Están estas personas viendo reflejada la paz de Dios en tu corazón? De tal manera que sean motivadas a conocer esa verdad, no a rechazarla, ni a que haya división, sino antes invitarte a que le hables más de Él. Porque ir a ser discípulos no es ir con la Biblia a darle en la cabeza a alguien. No es ir de puerta en puerta. Venga, ¿le puedo leer este versículo? Eso no es ir a ser discípulos. Ir a ser discípulos es mostrar en cada paso que tú das qué ha hecho Dios en tu corazón. Que esa persona que te vea y sienta esa paz diga, yo quiero eso. Como dicen los americanos, yo quiero de ese Kool-Aid.
Yo quiero de ese jugo que se toman ustedes. Enséñame, muéstrame, ¿a dónde va usted? ¿Qué es eso de ser cristiano? Pero si las personas que están a tu alrededor ni siquiera saben cuál es tu identidad en Cristo, pues tenemos que reflejar acerca de eso. Vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos del cambio que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Porque yo sé que todos ustedes que están sentados ahí no pueden decir que son los mismos hoy que eran ayer, antier, hace un año, hace 10 años. Porque la palabra de Dios que ustedes han recibido, que los ha confrontado, yo sé que los está restaurando, que los ha restaurado. Amén.